Nos sentimos altamente honrados de compartir la entrevista central de Pulso Nacional esta noche con el ingeniero Waldy Ramírez, un destacadísimo dominicano, investigador, politólogo, economista, que ha realizado un trabajo extraordinario de asesoría y consultoría internacional. Él reside en Italia, nació en Santo Domingo, pero tiene una experiencia muy interesante de investigación en Europa y nos sentimos realmente halagados de poder compartir con él esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, bienvenido, ingeniero, ¿cómo se siente? Muchas gracias por tenerme, muy contento de estar aquí con ustedes. Saludos a nuestros amigos televidentes. Hay un tema interesante que yo sé que es un tema que siempre es recurrente en el país, es la situación de la República Dominicana y Haití, el problema fronterizo. El gobierno dominicano ha emprendido un proyecto de la construcción de una verja perimetral para territorialmente ya dividir de una forma más efectiva el territorio de cada uno de los países y también para frenar la inmigración que cada día va creciente. La isla de Santo Domingo tiene una característica muy particular, que es una isla que tiene 72.000 kilómetros cuadrados, donde habitan dos países con comportamientos culturales diferentes. Y el que observa la frontera, el que anda por la loma Nalga de Maco, se da cuenta de cómo está la deforestación en la parte haitiana y el contraste que hace con la parte de República Dominicana. De hecho, es una de las 5 fronteras más curiosas y más difíciles que hay en el mundo por esa circunstancia particular. Usted que ha tenido la oportunidad de visitarla y realizar estudios, ¿cuál es su apreciación sobre esta situación en una isla donde habemos 20 millones de habitantes y recibimos aproximadamente unos 6 millones o 7 millones de turistas? O sea, estamos hablando casi 25 o 26 millones de personas todos los años. Y sobre todo relacionado con el problema de la convulsa situación política haitiana. Es un aspecto importante. Bueno, tenemos la mesa llena con todo esto que se ha puesto sobre el tapete. Definitivamente la situación es compleja. Son muchas variables las que hay que manejar. Habría que ver por dónde ustedes prefieren que enfoquemos, pero es amplio. El tema de la migración, los factores principales son siempre sociales, económicos. Y entonces, si lo que queremos es resolver el tema migratorio, pues, como dice un autor importante, la mejor reforma social es, la mejor revolución o reforma social es económica. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos resolver el tema haitiano, de la migración, etcétera, nosotros tendríamos que enfocarnos principalmente en tener herramientas económicas, tener soluciones económicas, si queremos resolver de manera definitiva este problema. El problema haitiano es muy complejo. Le voy a dar un dato, miren. Desde la década del 60 a hoy, Haití nunca ha crecido más de un 1%. ¿Más de un 1%? Nunca ha crecido más de un 1%. Entonces, usted se puede imaginar la situación. Hoy día, si comparamos las economías, es día 1. ¿Okay? O sea, el PIB de Haití no sobrepasa los 10 billones de dólares, mientras que el nuestro está cerca de los 100. Entonces, es natural que el flujo migratorio se mueva hacia donde hay más desarrollo, aparte de que nosotros estamos generando una demanda de mano de obra en diferentes sectores. Entonces, si no se quiere esa migración, pues hay que administrar la cosa, hay que gestionar el proceso. No puede ser a la bridge andina, como dicen, ¿no? O a la brigandina. A la brigandina, que es un poco la solución que se están ofreciendo ahora. Poner una verja, un muro, como quiera llamársele, es una solución cositera, es atenuar un poco el asunto.
Y no me parece a mí que sea La solución la definitiva. solución. O sea, Claro. si queremos hacer algo, pues tiene que ser desarrollar. Conjuntamente con ese dato que usted Desarrollar aporta, la zona. del crecimiento de un 1%, que es realmente ridículo. Ujú. ¿Cómo va la población demográfica en Haití? ¿Cómo va creciendo la población? Eh, Porque es importante también. Mire, hay un problema de data, o sea, no se sabe específicamente cuál es la población, pero hay un dato interesante que me daban algunos amigos intelectuales haitianos. Yo tengo mucho tiempo yendo a Haití desde el 2000, cuando trabajaba para una multinacional, y conozco bastante bien un poco las cosas ahí. Y bueno, me gusta visitar el mercado, ¿no? E interactuar con la gente. Me dicen que si bien el dato es que hay 12 millones, 10, 12 millones de personas, en realidad llega bienes de consumo, toneladas, por el orden, para satisfacer las necesidades de 20 millones. Wow. Y ¿qué pasa? Que todo se consume. No sé si Sí, o sea, perfectamente. es solo para dar un indicador, una muestra de lo que hay pues de ese lado. No sé si es que consumen demasiadas cosas, Sí. o es que la Come toman, mucho la población, no es lo que la indica. toman o la comercializan más para adelante, pero Pero estamos hablando, esa es la ayuda internacional que se recibe de alimentación. internacional cosas, y también pues el La producción intercambio, local, sí. la producción local y el intercambio también. pero un índice importante Sí. que puede medir cosas de desarrollo. Pues- ¿Cuáles son sus recomendaciones para enfrentar la situación de Haití en sentido general? Tenemos el gran problema que República Dominicana no puede asumir Haití. No, Nosotros somos un país definitivamente. pequeño, No, pobre, no se- con muchas limitaciones. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Siempre hemos sido los primeros, muy solidarios. Las parturientas vienen a Mire. usar los servicios sanitarios dominicanos. Mire, hace mucho sobre ese tema de las parturientas, yo escribí y publiqué a raíz de una donación de una universidad que se hizo de un expresidente Sí, muy, Leonel Fernández. muy cómico él, en el que, o sea, no se entienden las cosas, o sea, criticamos el tema de las parturientas, pero donamos una universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted va y ve, en Haití no hay un solo hospital para, ¿cómo se dicen? Estas clínicas, no es pediátrico, es... De asistencia primaria. no, a ver, De ginecología. no es ginecología, hay un término. Bueno, no hay un hospital especializado Para la natalidad. para la natalidad, O sea, no hay un solo. ginecológico. Exacto. Entonces, De maternidad. maternidad. No hay una Un centro de maternidad. no hay una sola maternidad. O sea, la población nace con comadronas. Sí, Y venir a República Dominicana, pues es la gran cosa, ¿no? claro, claro. Entonces, ¿por qué donar una universidad si Si necesitamos un hospital. si estamos criticando de este lado una serie de cosas? Entonces, hay que entender la situación. Lo digo a modo de referencia. Mi enfoque en términos de la solución haitiana, y he realizado un estudio que me tardó cerca de 6 meses, sobre la situación de la frontera, es una solución integral, es una solución dominicana. Cuando Haití quiera, pues que se sume, pero nosotros debemos empezar a resolver la situación. Y es... Pero cuando usted habla de una solución dominicana, se refiere específicamente a crear condiciones para evitar el trasiego de ilegales. sí, a mire, República le voy a Dominicana. dar el siguiente dato. Cuando analizamos los índices de pobreza de la República Dominicana, la pobreza se concentra a lo largo de la franja fronteriza. ¿Ok? O sea, las
las provincias que tienen el mayor índice de pobreza son en la zona fronteriza. Por ejemplo, Elías Piña, el índice de pobreza ronda por el orden del 85%. Pedernales, toda la franja. Okay. Entonces, ¿qué pasaría si de repente nosotros suprimimos esos niveles de pobreza? Nuestro índice de desarrollo es así, ¡boom!, se dispara. Entonces, si usted se pone a ver los últimos 20 años, los 3 presidentes que han estado, digamos, desenfocados, porque si tú quieres generar desarrollo, pues tú tendrías que enfocar el presupuesto nacional una buena proporción hacia esa zona, hacia esa zona geográfica, sentido común, ¿no? Entonces, el presupuesto nacional se mal distribuye, digámoslo así. En sentido general, yo estoy planteando en este estudio que hice como propuesta una serie de programas que deberían ejecutarse para ayudar a resolver el tema. Lo primero es infraestructura. Si usted ve a raíz de la ley de desarrollo fronterizo, que fue una ley que se promulgó con la intención de ayudar a resolver el tema, pero ¿qué pasó? Que se entendió que la ley por sí sola iba a resolver el problema y no funciona así. Hay que gestionar el proceso. No es solo una ley, sino gestionar el proceso. De todos modos, se establecieron cerca de 80 empresas a lo largo de la frontera. Básicamente se concentraron en la zona norte. Cuando yo le pregunté a los empresarios por qué en la zona norte, la respuesta fue, bueno, es un asunto de infraestructura. Las infraestructuras están mejor hacia allá y también el índice de educación es más alto. ¿Ok? Entonces, nos están diciendo lo que tenemos que resolver. Hay un tema de generación de energía, hay un tema de telecomunicación, hay tema de acceso. Entonces, nosotros pues nos la pasamos usando mal, digamos, los recursos que tenemos. Entonces, si nosotros desarrollamos la zona fronteriza, poniéndole plata del presupuesto nacional a esa zona, pues el desarrollo de nuestro país pues sería más fácil, indudablemente que la frontera ese es solo uno de los programas que es un lugar estratégico para el desarrollo del país y para la defensa de la propia nacionalidad, pero la frontera no es todo el país. El gobierno debe de enfocarse y desarrollar programas para la frontera, pero hay otra parte del país que necesita también asistencia del gobierno. Definitivamente, pero es un problema de desarrollo. A ver, me explico. O sea, lo repito de nuevo. ¿Qué pasaría si nosotros suprimimos la pobreza en esa zona? El impacto que son solo 8 provincias, 7 u 8 provincias. 7 provincias, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasaría? El índice de desarrollo del país hace así, se dispara. Entonces, no va a ser así siempre, pero por lo menos, qué sé yo, decir, bueno, el presupuesto nacional lo vamos a dividir 70-30, 60-40. No sé, un poco así. Se han tomado algunas iniciativas interesantes. Por ejemplo, ahora se está licitando para el puerto de Manzanillo, que es un proyecto ambicioso. De hecho, la ley de fomento y desarrollo fronterizo ha creado una serie de incentivos. Usted mismo reconoce que hay más de 80 empresas. Hay empresarios dominicanos. Pero hasta eso ha sido disfuncional, que era lo que quería decir ahorita. Sí. El grupo BM, Vicini, han hecho unas instalaciones. Sí, es correcto. Pero mire qué pasa, que de esas 80 empresas, solo 6 son las que realmente operan en el sentido funcional práctico. En todo ese tiempo se han generado menos de 10.000 empleos. ¿Cómo va a ser? Sí.
En esa franja tan... Menos de 10.000 empleos. ¿Y qué pasa? Que cualquier presidente en un proceso de campaña te promete, el primer año vamos a generar 500.000 empleos. Entonces, cuando tú te pones a ver 10.000 empleos en una población de cerca de 400.000, es nada. Nada. ¿Ok? Son 5%. Son 380.000 más o menos, ¿no? Entonces, ha sido disfuncional. El resultado ha sido mediocre. Entonces, el problema que tenemos nosotros en nuestro país es que no gestionamos los procesos. Y entonces ya es hora de que empiecen a gestionarse este tipo de cosas. Y así usted analiza área por área, ley por ley, etc. Y es patético. Wandy, Su orden, el país don Luis. ha sido sacudido por lo que ha estado ocurriendo en el mundo y sobre todas las cosas con el problema este de Ucrania y Rusia. Aumento de los precios de los derivados del petróleo, aumento de los Materia prima, commodities, aumento de los productos que estamos importando. Entonces, a su modo de ver, ¿cuál sería la situación no solamente para la República Dominicana, sino para global, todos estos países del continente, sobre todo de América Latina? Países un poco con más situación, con situaciones mucho más difíciles a nivel económico, social, etcétera, que República Dominicana. Y a veces República Dominicana con muchos más problemas que otros por el desarrollo desigual. ¿Cuál será, a su modo de ver, la situación para los próximos tiempos que afectarán estas naciones como consecuencia de ese problema de Rusia y Ucrania? Mire, antes de llegar a América Latina, que sería el foco de la pregunta, voy a hacer referencia a un dato que proporcionaba Vladimir Putin en relación a la situación de Europa, que se está intentando no depender del gas ruso y se ha estado incentivando otro tipo de energía para no depender del gas ruso. El dato que proporcionaba Vladimir Putin es que ese proceso tardaría 6 años. Así que no es tan simple esa solución que está tratando de proporcionar Rusia. por lo menos no es tan rápida. No es tan rápida, pero no solamente eso, sino que la cantidad de recursos que habría que implementar para eso, habría que prender la imprenta de euros, ¿no? Y entonces, pues eso generaría unos niveles de inflación enormes, sí. muy fuertes. Fíjese usted que, por ejemplo, la inflación en muchos países de Europa no pasaba del 2%. No pasaba del 2%. Entonces, prender la imprenta significa crear una situación muy difícil. Viniendo acá y siguiendo el hilo de la inflación, pues esas son también uno de los pronósticos que hace el Fondo Monetario Internacional. Entiende que va a haber serios problemas, disturbios a lo largo de toda la región, de todo el continente latinoamericano. Inflación también altísima. Fíjese usted, la inflación de Estados Unidos, del mismo Estados Unidos, por ejemplo, ha sido la más alta los últimos 40 años. Así es. Dicen que está por el orden de un 7. Aquí algunos dicen que está por el orden de un 9. No me parece. Pero el asunto es que cuando se dice que es de un 9, es probable que la ponderada sea un 18. Y eso crea un problema serio en la sostenibilidad o en las intenciones que tiene el gobierno
Dominicana en este momento, que está en un proceso de reelección. Yo les diría que no se vistan, que no van. Yo les diría que esa reelección es un proyecto inviable, insostenible, porque si esa inflación que dicen que anda por el orden del 14, yo estimo que anda por el orden del 18, porque si el Banco Central dice que está un 9, es posible que sea un 18. Y esto en una tendencia a empeorar. ¿Qué pasa? Que si tú tienes 100,000 pesos en el banco, para hacer el cálculo redondo, la inflación te va a comer, digamos, el 20% en un año. En 2 años, el 40%, para hacer el cálculo simple. O sea, si tú tienes 100,000 hoy y lo dejas en el banco 2 años, te van a quedar 60. Pero si el presidente se reelige y la cosa sigue empeorando, como por ejemplo en Argentina, que la inflación ronda el 50% hoy. Una crisis fuerte. Exacto. Significa que te quedan 60 y en 4 años el resultado es negativo. O sea, tú le vas a deber al banco. Sí, O sea, se te van a fumar esos 100,000 pesos que tú tenías. Entonces, no es real que la población dominicana vaya a apoyar una reelección. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Por el impacto económico. Hay que evaluar otros factores, y es la situación general de la economía y el impacto que ha tenido el panorama a nivel mundial. Por ejemplo, la situación de la pandemia. Cómo la pandemia del COVID ha impactado a la economía global y a la República Dominicana tuvo un impacto fuerte en la economía. Claro. ¿Cuáles han sido los esfuerzos que ha hecho la administración del presidente Abinader para enfrentar esa situación, para dar una respuesta apropiada? Y en eso nos adelantamos a otros países y recuperar la economía. Y también y algo importante, que quizás una práctica que no se había hecho en otras administraciones, es la administración de los recursos, cómo se administra los fondos públicos en la calidad del gasto. Son indicativos de que realmente hay un interés de que las cosas se hagan diferentes. Ojalá que eso sea así, porque el país lo que necesita es enfrentar los desafíos que tiene para encauzarse. Y en medio de una pandemia que todavía no ha cesado, y con la situación de una guerra, nosotros todavía hemos logrado ser autosuficientes, porque aquí han crecido muchos productos, pero no hay escasez. Lo que quizás hay que hacer es que sea el dinero para todo adquirirlo, pero hay un buen abastecimiento de productos. Quizás el gobierno debiera enfocarse un poco más en estimular la producción nacional para enfrentar esa situación. Definitivamente. Lo lamentable es que esté yendo en la dirección contraria, porque, por ejemplo, ayer se aprobó esto de la ley por 6 meses para la importación a tasa cero de una serie de productos que se producen aquí, que nunca ha habido problema con ellos los últimos 20 años. Entonces, lamentablemente están yendo a una otra dirección. ¿Qué va a pasar? Que van a quebrar muchos productores nacionales y va a crear un problema mayor. Entonces, la gestión, estoy de acuerdo con usted, ha sido más o menos buena, pero en otro sentido estamos tratando de resolver problemas creando otros problemas. Entonces no me parece nada inteligente por parte del gobierno, y deberían pues abrir los oídos y considerar mejor los escenarios. A propósito del escenario, ¿cómo usted ve la situación política con miras a las elecciones del próximo del 2024? Bueno, el posicionamiento de los diferentes partidos. Sí. Estamos casi contra el tiempo, pero Okay. nos lo puede resumir. El papel que debe de jugar el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRM. Claro, mire. Como partidos mayoritarios. Claro, ya dije, o sea, yo veo muy difícil la reelección. Obviamente el presidente de manera inteligente tiene que insistir. Claro. En ella, porque primero no hay otro líder en ese partido que pueda afrontar el reto. Asumir la candidatura. Exactamente. Segundo, si no lo hace, pues se queda solo
los PRMistas que ya están muy disgustados porque no han podido, las bases, no, la gran mayoría, no han podido insertarse en el Estado, pues se irían a otros partidos y principalmente a su casa, el PRD, que es de donde ellos partieron, que es un partido que viene creciendo. El PLD, la situación es interesante, es un partido que pierde unas elecciones con un 38%, eso es muy fuerte. Recuerden que en el 2016 el presidente Abinader perdió con un 36% y hoy es presidente, entonces el PLD podría ser la vía más corta para regresar a la Avenida México. Otros partidos minoritarios como la Fuerza del Pueblo vienen creciendo, pero es básicamente porque están hablando solos. El presidente Fernández está hablando solo. Yo me atrevo a poner un concepto aquí y también para despertar a la oposición, porque están un poco en letargo, dormidos. En economía, la economía digamos que se divide en microeconomía y macroeconomía. Si usamos el mismo enfoque para la política, podríamos decir que hay una macropolítica y una micropolítica. El presidente Fernández está jugando en la macropolítica. El presidente Fernández está administrando el tablero y la oposición no se está dando cuenta. El presidente Fernández está apostando a desinflar a todos los partidos al mismo tiempo. Sacarle al PLD, ¿cómo lo ha hecho? Adueñarse del PRM, óigame bien, adueñarse del PRM. Y sumar al PRD. Y sumar al PRD. Al PRD. El PRD. Pero esta es una intención. En los otros dos hay acciones concretas. ¿Ok? Por ejemplo, tiene a un Guido que está aspirando a la presidencia de ese partido, pero se sabe de la afinidad que hay histórica entre Guido y el presidente Leonel Fernández y los trabajos que ha hecho Guido para el presidente Fernández en diferentes procesos. Eso es ampliamente conocido. Y por otro lado, pues está apostando a traer a la alta dirigencia del PLD. Entonces él está jugando una macro política y la oposición pues no se está dando cuenta. Y esto podría tener un costo si no empiezan a reaccionar. ¿Qué nos queda? O sea, hablamos del PRM, PLD y Fuerza del Pueblo. El PRD viene creciendo. El presidente ingeniero Miguel Vargas está haciendo un trabajo de crecimiento muy sostenido, enfocado principalmente en la parte organizacional y restablecer las estructuras. Hay un otro trabajo que le queda pendiente, que tiene más que ver con el mercado electoral, el reposicionamiento de la marca personal y de la marca PRD. Bueno, sí, realmente en sentido general comparto mucho de su criterio. En el caso del PRD, se están haciendo esfuerzos, pero parece como un poco contradictorio, ¿verdad? Que la persona responsable de hacer el surgimiento de un partido y provocar la mayor división histórica en el PRD, ahora pretenda recomponerlo. Sí, pero lo otro está entonces los grupos sociales y estos grupos de izquierda, aunque de él luego minoritarios, claro, pero tienen también incidencia y en un proceso electoral tienen. Todo suma, todo se suma. Señores, ingeniero, no ha sido muy placentero conversar con usted esta noche y de seguro que los amables de la audiencia han podido apreciar su punto de vista. Y nos resta agradecerle su participación, invitarle, dejarle la invitación abierta para en otra oportunidad seguir profundizando sobre tantos temas interesantes que podemos abordar. A ustedes, amigos, no se vayan porque hay mucho más hoy aquí en Pulso Nacional.